Uno, los controles parlamentarios, políticos, sociales, los controles de bolsa, es decir, las capacidades que tiene el Congreso para revisar la aplicación de los recursos públicos. Decían el día de ayer que no se establece un régimen de transparencia. Parece que se les olvidó la vigencia del artículo 6º constitucional. En ningún momento, los recursos que genere Pemex por el mandato que tiene por Constitución va a evitar que sean considerados recursos públicos, ni tampoco que se considere como un ente del sector público y en consecuencia esté sujeto a todas y cada una de las obligaciones establecidas en el artículo 6º de nuestra Constitución. Como también, por ejemplo, tienen un equívoco de que si por el solo hecho de aprobar una ley se fueran a obviar todas las exigencias y obligaciones en materia medioambiental, en materia de rendición de cuentas, en materia de responsabilidad administrativa, en materia incluso de responsabilidad penal. Es una buena reforma, senador Delgado, no solamente porque reconoce las mejores prácticas internacionales, es una buena reforma porque rompe con el mayor de los problemas que ha tenido el mercado energético en nuestro país, que es ciertamente el monopolio público. Dice usted que en la propuesta que hizo el PRD buscaban el saneamiento de la empresa como precondición necesaria para que pudiera ser solvente hacia adelante. Pues el saneamiento de la empresa empieza por reconocer que no hay manera de eludir los pasivos laborales ni tampoco las obligaciones que a lo largo del tiempo Pemex ha adquirido. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Consulta la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos 2, 5, 17, 21, 21 bis, 40, 87, 88, 93, 94, 95, 96 y la disposición sexta transitoria correspondiente a las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a los artículos sexto transitorio del proyecto de decreto y la adición de dos transitorios séptimo y noveno del tema de utilización de los ingresos petroleros. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión los artículos referidos por el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Se admite discusión. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la senadora Diva Damira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Hasta por 5 minutos, por favor. En los monitores está la secuencia de los oradores, por favor. Con su permiso, señor presidente, yo vengo a hablar a favor de la minuta, en contra de las reservas, porque uno de los objetivos fundamentales de la reforma constitucional en materia de energía fue que los ingresos del Estado, que el Estado obtenga por las actividades de exploración y extracción, deben servir para fortalecer las finanzas nacionales con una visión de largo plazo en beneficio de las generaciones presentes y futuras de los y las mexicanas. Atendiendo a este objetivo, se crea el Fondo Mexicano de Petróleo para la estabilización y el desarrollo como medio de recepción y administración de los aspectos financieros y de los contratos y las asignaciones. No estamos conformes con el destino de nuestros ingresos petroleros. Por ello, la creación del Fondo Mexicano del Petróleo reviste de gran importancia en el diseño global de la reforma energética. La reforma que hoy discutimos, además de ser una reforma en materia petrolera, lo es en la materia eléctrica, de aspectos fiscales, y es una reforma energética integral, es la reforma que México necesita. Hay que resaltar la configuración institucional del fondo, que garantiza su autonomía y, por tanto, que los ingresos petroleros se administren con total transparencia. Desde la Constitución se previó que su órgano rector, el Comité Técnico, estaría conformado por 7 miembros, 4 de los cuales serán miembros independientes cuyos nombramientos serán aprobados por este Senado.
Otro miembro será el gobernador del Banco de México, una institución autónoma, y el Ejecutivo Federal únicamente contará con 2, que será el secretario de Hacienda y el de Energía. El fondo transferirá recursos al presupuesto hasta por un monto equivalente del 4.7% del PIB. Esta decisión, establecida en la propia Constitución, responde con las generaciones actuales y futuras de México, que evita que continúe creciendo la dependencia de las finanzas públicas en los ingresos petroleros, y reconoce que los ingresos petroleros son uno de los pilares sobre los que descansa el gasto público. Una vez que la producción incrementa, aumentan los ingresos petroleros, y del total de los ingresos adicionales se destinarán a una cuenta de ahorro de largo plazo en el propio fondo. Esta contrasta con la situación actual en la que automáticamente los ingresos petroleros se asignan al gasto en el presupuesto de egresos y únicamente una parte se destina a los fondos excedentes. Buscamos se acumulen suficientes recursos en beneficio de generaciones futuras para hacer frente a los imprevistos significativos a la economía nacional. Se establece que únicamente cuando el ahorro de largo plazo supere el 3% del PIB, se podrán utilizar los recursos del fondo para otros destinos claramente definidos, inclusive cuando el ahorro de largo plazo haya superado el umbral del 3% del PIB, se establece que por lo menos el 40% de los recursos adicionales que ingresan al fondo se destinen al ahorro a largo plazo. Del 60% restante de los recursos adicionales, el Congreso podrá decidir destinarlos a financiar la nueva pensión universal, a proyectos de inversión del sector petrolero o a infraestructura general, a proyectos de ciencia, tecnología e innovación que incrementen el acervo del conocimiento en el país, y a becas para educación universitaria y de posgrado. En este proceso no hay espacio a la discrecionalidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni por el propio fondo. Por un lado, en la propia Constitución se establecen los destinos de todos los ingresos petroleros. Por otro lado, será la Cámara de Diputados, a través del proceso presupuestario normal, el que tenga la última palabra para determinar cuál es el destino de los ingresos petroleros. Por ejemplo, en el caso de la transferencia que haga el fondo hasta el 4.7 del PIB a la Cámara de Diputados, decidirá en qué se utilizará el total de dichos recursos. Además, se garantiza la total transparencia en el manejo de los ingresos petroleros, ya que el fondo deberá de publicar toda la información relacionada a los ingresos petroleros y al destino que se le dé a dichos ingresos. Con los cambios descritos, se reducirá la dependencia de las finanzas públicas en los ingresos petroleros y se fomentará el ahorro a largo plazo en beneficio de las generaciones futuras de mexicanos y mexicanas. Se incrementará la capacidad de la hacienda pública frente a choques adversos y se destinarán mayores recursos a la formación de capital físico, humano y de innovación, promoviendo el desarrollo sostenible de largo plazo de la economía. Todo ello en un marco de completa transparencia y rendición de cuentas. Gracias. Muchas gracias, senadora, por su respeto al tiempo. Tiene el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido. Perdón, senadora Lucero Saldaña, ¿con qué objetó? Sonido en su escaño, por favor. Muchas gracias, presidenta. Solicitar la palabra para hechos. Tiene para hechos la palabra. Perdón, senador. En el uso de la tribuna, la senadora Lucero Saldaña y enseguida el senador Isidro Pedraza. Sí. Gracias, presidenta. Estamos a punto de concluir una de las reformas más trascendentes de nuestro país, que pone al día los instrumentos jurídicos que regulan
al sector energético para aprovecharlos de manera sustentable y generar las condiciones para consolidar el desarrollo y la calidad de vida de las y los mexicanos. Hemos escuchado a lo largo de estos días argumentos técnicos, económicos, políticos y sociales a favor, en contra. Hemos escuchado cuestionamientos sobre cambiar para crecer, en positivo o si hay entreguismo. Hemos escuchado argumentos si hay traición o ignorancia o si es un proyecto de gran visión del desarrollo de nuestro país. El Grupo Parlamentario del PRI quiere refrendar el reconocimiento a lo largo de estos debates de la participación que han tenido los diferentes grupos parlamentarios. Desde el PRI reconocemos la visión del propio Gobierno federal, reconocemos a otros partidos al contribuir en este debate y propuestas, reconocemos a los sectores productivos su respaldo y desde el PRI elevamos siempre el diálogo, el acuerdo. Las reformas secundarias en materia energética, específicamente las que recaen en el ámbito fiscal, son responsables con un espíritu de los principios constitucionales. Todos los ingresos que el Estado mexicano obtenga de la exploración y extracción de petróleo tendrán como fin garantizar la estabilidad económica, así como el equilibrio y la sostenibilidad de las finanzas públicas, principios fundamentales para financiar programas sociales, obras de infraestructura, proyectos productivos, pero sobre todo mejores oportunidades de crecimiento para todos los sectores de la población. Hemos visualizado que se garantizarán para que los estados y municipios reciban por lo menos la misma proporción de los ingresos petroleros que hoy se les asigna. Se creó un mecanismo para garantizar que no perderán participaciones por las modificaciones del régimen fiscal de Pemex y los parámetros para determinar la recaudación federal participable. El Gobierno federal hará la transferencia necesaria con cargo al presupuesto de egresos de la Federación para cubrir la diferencia que en su caso genere entre el monto de participaciones recibido y el monto que hubiera recibido bajo el régimen anterior. Sabemos que con esto se va a establecer que los ingresos petroleros superen el 4.7% del PIB y existan ingresos petroleros excedentes. Ahí el Gobierno federal aportará la cantidad equivalente a lo que hubieran recibido las entidades y municipios si esos ingresos excedentes fueran participables. Compañeras y compañeros legisladores, no hay ninguna posibilidad de que las entidades federativas y los municipios se vean perjudicados por la reforma energética. Al contrario, con la reforma aumentarán los ingresos petroleros y por lo tanto los ingresos de los mismos. Con la aprobación de este dictamen se brinda seguridad jurídica respecto al manejo de los recursos que ingresen al Fondo Mexicano del Petróleo y se transparenta su uso y destino en los diferentes rubros propuestos. Además, un aspecto relevante es que facilita su supervisión y fiscalización. Sí se establecen nuevas reglas, pero son estas claras y precisas para el funcionamiento de los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios y de estabilización de los ingresos de las entidades. Lo anterior permitirá al Estado mexicano maximizar los ingresos nacionales, lo cual no solamente garantiza el equilibrio y la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también que todos los estados de la República puedan verse beneficiados de estos recursos fiscales provenientes de la extracción y comercialización de los recursos energéticos. A nivel mundial, los temas también siempre han sido relevantes, el de seguridad y el del petróleo. Es importante que hoy veamos esa garantía y esa seguridad también hacia nuestro país. Cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo del Fondo Mexicano del Petróleo sea igual o mayor a 3%, se destinará recursos para pensiones, para proyectos de inversión en ciencia, tecnología, innovación y en energías renovables, en proyectos petroleros y en su caso en inversiones en infraestructura. Se transferirán también para becas,
para capital humano, en proyectos para mejorar la conectividad y así para el desarrollo regional de la industria. Inclusive, estados no petroleros, en su gran contexto, como Puebla, pueden verse beneficiados con la oportunidad de brindar especialización a profesionales a través de universidades que estarían dispuestos a ver este gran potencial. Termino, Presidenta, señalando que el PRI le ha apostado a la política como el arte de hacerlo posible. Hagamos posible este gran proyecto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Vengo a medio tomar la tribuna con un compañero más aquí. Yo empezaría diciendo que la política debe ser la ciencia de gobernar para poder cambiar y transformar este país, en principio. Y hemos perdido una parte de la mañana del debate y parece, para muchos, que el tema se repite, pero fundamentalmente estamos en la parte medular que en la propuesta reaccionaria que han hecho establece la utilización de los ingresos petroleros y que esa es particularmente la disputa principal en el enfoque que hemos estado aquí dejando ver y que desde las diferentes posiciones políticas han generado o tratan de generar confusión, y lo que hemos tratado nosotros de establecer primero, que con los mecanismos legales que se han presentado no pueden ser utilizados en los propósitos que se están planteando, porque particularmente se está generando una circunstancia irregular apoyada en la ley que no se justifica prácticamente. Yo ahí les voy a dejar una gráfica para que la pudieran ver. Aquí la edecán que tenemos el día de hoy trae levántalo un poquito más, la pancarta, un poquito por acá, la pancarta de consecuencias económicas de reforma energética. Digo, no es como la que tuvo Cuadri el día del debate, pero compañero es más ilustrado. La mayor producción de petroleras privadas va a ser una menor producción de Pemex. Esto va a generar los mismos ingresos fiscales petroleros, lo que va a generar en una baja inversión pública. Esto nos va a llevar a tener una escasa creación de empresas nacionales. Por lo tanto, tendremos bajo empleo, no va a haber capacidad de generar el empleo. Va a haber más pobreza, que es lo que se trata dichosamente de combatir con este conjunto de iniciativas. Se va a debilitar el mercado interno, porque la pobreza no va a permitir capacidad de compra y por lo tanto el mercado interno no se va a mover y no vamos a crecer en el Producto Interno Bruto, que es lo que dicen los que saben del tema. Y el Estado va a tener por lo tanto una baja recaudación fiscal por lo que se está viendo aquí. Luego va a seguir siendo, como está planteado en este conjunto de leyes, una alta carga fiscal para Pemex, porque no se va a ver el momento en que esta tasa de obligación que tiene de soportar hasta el 4.7 del Producto Interno Bruto pueda verse reducido. Por lo tanto, se va a ver reducida la capacidad productiva de Pemex y lo único que vamos a tener es el cuadro rojo que nos muestra aquí el compañero en esta, que es salida de capitales al extranjero. El gobierno ha aplicado, y lo reitero, una práctica de aplicar el pago de la inversión al capital privado al 100% en lo que está ahí establecido, y no va a haber ganancia de renta petrolera para el Estado. Muchas gracias, compañero Gama. Y por otro lado, si esto llegase a prosperar después del 7 de junio del 2015, que esperemos que ahí se va a congelar esta reserva, nosotros hemos dicho que habría que sanear el mecanismo de distribución de los recursos. Nadie desconoce que en México particularmente tenemos una alta calificación en niveles de corrupción
en el sector público. Y esa es una de las preocupaciones y las desconfianzas que tenemos, en las que ustedes han dicho que no tendremos ahí. Pero si esto llegara a prosperar, nosotros queremos decirles que queremos proponer, y está en las reservas que hemos inscrito, que cuando el fondo tenga el 3%, se puede invertir en becas para jóvenes de bajos ingresos y para los jóvenes de alto rendimiento en las universidades públicas. Le apostamos a la educación. Que se establezca un fondo de estabilización para la inversión en infraestructura de petróleos mexicanos, un fondo especial, con el fin de que se fortalezca esta empresa pública y no se debilite como se pretende con este conjunto de iniciativas. Y que se elimine las transferencias del fondo para que no pueda ser saqueado y esto se mantenga como una posibilidad de que no se vaya al gasto corriente y que se incremente el nivel de ahorro en el largo plazo, como se ha planteado aquí, pero que no se establece cómo. Y también estamos pidiendo, ya voy a acabar, que se cree un fondo social en el cual se inviertan las reservas, los rendimientos financieros de las reservas del fondo a programas de salud, a un programa emergente de atención al campo, a programas de financiamiento para la siembra de productos básicos y que podamos romper este círculo de dependencia alimentaria que tenemos en nuestro país, a la construcción de las centrales de acopio de alimentos para poder construir la reserva de alimentos y que finalmente sea la Cámara de Diputados quien autorice los incrementos en las transferencias del fondo. Hay un tiempo limitado, yo creo que, presidente, demos un minutito más, porque pues hay poca asistencia aquí en el Pleno y hay que aprovechar los minutos que nos quedan aquí en la tribuna. Ya es la parte final de estos debates, de estas discusiones que nos han entrampado durante muchos días y creo que sí vale la pena que también impulsemos recursos de este fondo para crear un banco agrícola que apoye a los campesinos productores de este país. Compañero Fidel de Médicis había establecido ya una propuesta en ese sentido y sí queremos decirles tan solo que en nuestro país el crédito bancario apenas representa el 0.28 y necesitamos tener un crédito de bajo costo para la producción de alimentos, que si el petróleo quiere ocuparse como palanca de desarrollo y detonante, le dediquemos tiempo a estas actividades que son importantes para la economía de nuestro país. Estamos en el tema de cómo utilizar los ingresos públicos de petróleos. Gracias. Muchas gracias, senador. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en contra. Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, quiero agradecer la intervención del senador que me antecedió en el uso de la tribuna, porque en cierta forma entendí de qué se tratan las reservas que proponen en este tema o en esta agrupación de reservas que estamos discutiendo, porque sinceramente no entendí de qué se trataba en el caso de a quien le correspondió hacer la presentación de las reservas. Obviamente estoy a favor de la minuta en los términos en la que está presentada ante esta soberanía y no puedo coincidir con lo planteado como reservas, en primer lugar porque la minuta que tenemos a nuestra consideración contiene ya una serie de disposiciones que, si bien pudieran ser objeto
de discusión me parece que son un gran avance por lo que hace al uso de los recursos provenientes de los ingresos petroleros de nuestro país. Es un gran paso, un paso adelante en la administración responsable de las finanzas públicas. Como ustedes saben y ya se dijo aquí, se acota hacia adelante el monto de recursos que podrán emplearse en el presupuesto a un máximo de 4.7% del PIB. Esto tiene una implicación muy importante porque estamos hablando del fin del uso indiscriminado de los excedentes petroleros de los que ha gozado este país en los años anteriores. Esos excedentes ahora deberán utilizarse o acumularse como ahorro de largo plazo en beneficio de las generaciones presentes, pero sobre todo las generaciones futuras. Mucho se ha dicho aquí a propósito del porvenir de México a raíz de esta reforma, de que estamos despojando a México de nuestro petróleo, que estamos desmantelando a Pemex. Me parece, se ha hablado, y lo dije aquí en una intervención a propósito de la discusión que tuvimos antes de que se fueran a la Cámara de Diputados los dictámenes anteriores, pues que yo escuchaba aquí en tribuna muchos conceptos propios del apocalipsis, porque se ha hablado aquí de que vamos a desaparecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, y todo se basa en suposiciones muy aventuradas, que si revisamos hacia atrás los pronósticos que han hecho en el pasado sobre las desventuras que va a vivir este país, pues simple y sencillamente les ha fallado esa brújula o esa bola de cristal con la que han pronosticado una y otra vez el desvanecimiento de la soberanía de nuestro país. Hoy escuché, por ejemplo, aquí algo que me llamó mucho la atención de un senador de la izquierda que hablaba de que la propuesta de ellos reconciliaba la democracia con el libre comercio. Simplemente no entendí porque aquí han venido una y otra vez a estar hablando en contra de la apertura del sector energético a la inversión privada, y de repente viene alguien aquí y dice que es una reconciliación, lo que ellos proponen, una reconciliación de la democracia con el libre mercado. Entonces, la verdad es que no entiendo, no sé cuál es el concepto de libre mercado que tienen, porque simplemente en lo que han propuesto, pues obviamente no está considerado. Retomando el tema del uso de los recursos, que es el tema de las reservas que tenemos a nuestra consideración, no hay ninguna duda que el ejercicio de los recursos excedentes de largo plazo se está convirtiendo en un ejercicio técnico y democrático sin igual. La minuta contiene, como ya dije, una serie de disposiciones que establecen los criterios claros de cómo deben usarse los recursos, para qué fines. En fin, no quiero entrar ya a tanto detalle para poder respetar el tiempo que me ha sido concedido, pero una vez más les repito, en el Partido Verde estamos a favor de la minuta, estamos en contra de las reservas que aquí se han presentado sobre el tema, porque consideramos que está bien planteado en esta minuta de qué manera deberán usarse de manera responsable los recursos sin un uso indiscriminado. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. Para hechos, el senador Isidro Pedraza y enseguida el senador Alejandro Encinas. ¿O le cede, senador Encinas? Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues sí, efectivamente creo que el senador Flores Ramírez no entendió absolutamente nada. En eso sí tiene razón. Y creo que porque no ha puesto atención. Y por supuesto lo que hemos venido a plantear aquí no es una profecía bíblica, no estamos hablando del apocalipsis. Como tampoco estamos planteando una visión catastrofista respecto a las experiencias negativas
que hemos tenido en los procesos de privatización de los bienes públicos del país, que sobran ejemplos. Ferrocarriles Nacionales de México, hoy totalmente privatizados, sin transporte para pasajeros, en donde se ha constituido un poder monopólico en el manejo de las mercancías por esta muy limitada red ferroviaria que no ha crecido 1 kilómetro desde el Porfiriato. El caso de la privatización de líneas aéreas que hoy han sido declaradas en quiebra. El caso de Teléfonos de México, que ha dado lugar no solamente al enriquecimiento de una de las personas más poderosas en el mundo, sino son experiencias reales, y lo que estamos planteando hoy aquí es tratar de evitar de nueva cuenta que se haga un manejo arbitrario de los recursos que van a administrarse en el Fondo Mexicano del Petróleo, en donde lo ha planteado bien el grupo parlamentario. Se viene creando una tesorería paralela con un manejo discrecional, es una extensión del gobierno federal donde paradójicamente no se rige por las leyes que regulan a los entes públicos, sino por la legislación privada, el derecho civil y mercantil, donde aún y siendo el presidente del Comité Técnico, el secretario de Hacienda, no se considerará en sus funciones como servidor público, al igual que los miembros independientes de este comité técnico, y cuyo manejo de recursos públicos no estará sujeto a la fiscalización del Congreso. Yo creo que ese es el tema fundamental que aquí se está planteando, porque lo que hemos cuestionado es que no solamente no hay transparencia, no están las reglas claras de la rendición de cuentas, y lo que están conformando es un instrumento que se va a manejar arbitraria y discrecionalmente por el gobierno federal, haciendo uso de recursos públicos cuyo primer objetivo no va a ser la educación ni el fortalecimiento de las generaciones futuras, sino garantizar el cumplimiento de los contratos que establezcan con las empresas extranjeras. Entonces, yo creo que sí será más útil poner atención, a ver si ahora sí le quedó más claro. Gracias, senador. En el uso de la palabra, para hechos, el senador Isidro Pedraza. Está bien ahí. A ver, el compañero Gerardo, que hizo uso de la palabra, decía que no entendió qué fue lo que dijimos, y entonces pues es necesario. A mí sí me entendiste. Eso, compañero, pues muchas gracias por esa capacidad de comprensión que usted ha mostrado hacia los planteamientos que yo hago. Pero es evidente que la exposición que hicimos en esta reserva está vinculada particularmente a ver el mejor uso, el mejor destino del dinero público que va a ser público a partir de que se generen ingresos petroleros, porque decían que estos no iban a ser sujetos de, ¿cómo se llama?, de inspección del gobierno, de auditoría, pues porque vienen de otro fondo y no son auditables, y sí tienen esa responsabilidad. Por eso, compañeros, era necesario revisar incluso en esta ley que se está discutiendo aquí, que es la de Federal de Presupuesto Hacendaria, explicarles que uno de los objetivos que está ahí planteado en el artículo 17, que establece que Pemex como empresa productiva deberá contribuir y mantener la salud financiera de la administración pública federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Este mismo artículo señala los montos previstos dentro de la iniciativa de la ley de ingreso, así como los gastos contenidos en el proyecto, en el presupuesto de egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal por los ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos financieros del sector público. Cuando dicen que no es cierto lo que estamos diciendo y que somos catastrofistas, pues está ahí planteado, está redactado en la ley y en los artículos que esta ley de presupuesto pues tiene contenida ahí. Se hace la definición técnica de los requerimientos financieros del sector público, se refiere a la deuda ampliada y total del sector público presupuestario,
el cual agrupa la deuda pública, neta, presupuestaria y no presupuestaria. Esta última, a su vez, se integra con los pasivos netos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, los asociados a los proyectos de inversión pública financiada con el sector público, particularmente los PIDIREGAS, así como por los saldos de los programas de apoyo a deudores de la banca y por la pérdida esperada de la banca de desarrollo y de los fondos de fomento. Y esto se utiliza para las necesidades de financiamiento de las actividades públicas, ya sea por el gasto directo, pago de intereses y amortizaciones, entre otros, y es el indicador más amplio de que se dispone para evaluar las obligaciones financieras del sector público derivadas de las transacciones a realizar. Se modifica este artículo y el gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y en sus empresas productivas no se contabilizará para efectos de equilibrio presupuestario previsto en este artículo. Lo anterior sin perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. El balance financiero de las empresas productivas del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. ¿Sabes? Es reiterativo y es presente y está constante el reclamo que están haciendo ahí, no están sacados de contexto, están planteados en la ley y esto es lo que le da fundamento, lo que hemos insistido, como este dinero que en el fondo se ha pregonado y que tal parece que, decía yo, se convierte en un manantial para la demagogia, pues se va distorsionando los alcances de la posibilidad de inversión que ahí se tienen. Por eso es menester insistir y volver a insistir que estas circunstancias que se han planteado aquí deben de permitir que se fortalezca particularmente la única infraestructura productiva que tenemos en el país, que son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, no disminuirlas para que compitan en desventaja, sino fortalecerlas para que se hagan más productivas. Y este dinero que va a haber, estos ingresos que va a haber, tienen que estar ordenados principalmente en lo que se establezca y no como se ha estado insistiendo aquí, que las prelaciones, como se tratan de acomodar, no están en el sentido. Están primero para resolver los requerimientos del Fondo Petrolero, de los compromisos de pagar las inversiones privadas que tenemos ahí y luego, hasta que tengamos un excedente, va a servir para lo demás. Esto hay que remarcarlo, no hay que dejar pasar una circunstancia sin que quede claro para que pues, los que con dificultad van entendiendo, pues lo puedan entender a mayor velocidad. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro. Hasta por 5 minutos. Con el permiso, México se ha caracterizado por ser un país rico en petróleo. Sin embargo, el pueblo de México no ha disfrutado de los beneficios de vivir en un país que goza de estos vastos recursos. Esto se debe a que el combate a la corrupción y fortalecimiento de la transparencia al interior de las empresas de Estado no ha sido eficaz, mucho menos eficiente. La muestra más clara de la corrupción y la nula transparencia se encuentra en la presente minuta, por la cual el gobierno federal quiere pasar los pasivos de Pemex y de CFE a deuda pública. Esto ya había sucedido con el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el llamado FOBAPROA, que significó un costo de 552,000 millones de pesos en 1998. El hecho es que el gobierno gastó en apoyo a los bancos 2 o 3 veces más de lo que recibió por la venta. Los 18 bancos que se vendieron a precios que fluctuaron entre 2.5 y 5 veces el valor de libros registrados en los bancos
se obtuvieron casi 38,000 millones de los llamados nuevos pesos. A pesar del rescate millonario que llevó a cabo el gobierno federal con cargo a los impuestos de los trabajadores, hoy en día los bancos en México tuvieron en el año 2013 ganancias por más de 107,000 millones de pesos. Lamentable resulta que a pesar de que los ciudadanos rescataron a los bancos, estas entidades financieras impongan tasas de interés que cobran en promedio a los usuarios de préstamos al consumo hasta 20 veces más superior a lo que obtienen los ahorradores que depositan su dinero en esas instituciones, sin considerar también que son los servicios más caros que existen en muchos países, quienes incluso obtienen beneficios menores a la inflación, lo que se traduce en una pérdida de valor de su recurso, hablando de los ahorradores. No obstante, el gobierno no entiende de la historia mexicana y pretende absorber con una deuda pública parte del pasivo laboral de Pemex, el cual asciende a 1,153,301,000 pesos. Esto mismo quiere hacer con la CFE, calculados también en 500,000 millones de pesos. La pregunta que se debe hacer la mayoría de los ciudadanos es cómo se originaron los pasivos de Pemex y de CFE, quiénes son los responsables de dichos pasivos, por qué justo ahora deciden atender dicha patología que arrastra las ahora empresas productivas de Estado. Irónico resulta presumir que con la reforma energética se crearán nuevos empleos y al mismo tiempo bajarán los precios de los hidrocarburos y energía eléctrica, si para ello cada ciudadano tiene que pagar una deuda de 5,932 pesos. ¿Cuál es el beneficio entonces de la reforma energética? ¿Por qué se deberá cubrir ahora a través de impuestos directos o indirectos una pensión para los trabajadores de Pemex y CFE? ¿Por qué no se ha iniciado una investigación por el desvío de recursos públicos por más de 1 billón de pesos? Es totalmente improcedente que los ciudadanos paguen una deuda producto de la corrupción e impunidad. Siempre el pueblo tiene que ser el soporte de un gobierno corrupto que se ha enriquecido a costillas de la clase trabajadora. Sería más viable que para subsanar este pasivo de Pemex y de CFE, el gobierno se rija bajo una austeridad republicana. ¿Por qué no mejor eliminar los bonos y percepciones extraordinarias, prestaciones de servicios médicos privados, seguros de separación individualizado y cajas de ahorro especial para la alta burocracia de los 3 niveles de gobierno? Se debe establecer un principio de austeridad republicana como criterio rector y así pagar los pasivos de las ahora empresas productivas del Estado. Pero en vez de eso, se van por lo más fácil, volver en deuda pública los pasivos de Pemex y CFE. Por tal razón, la presente reserva, del que elimina los artículos 3º y 4º del dictamen correspondiente a la minuta como proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la Ley General de Deuda Pública. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador, por su respeto al tiempo. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el senador Mario Delgado para hechos. Gracias, presidenta. El senador Gil, bueno, a ver, parece que no me entendió el senador Gil. Una precisión conceptual. No es que se esté tratando de evadir los pasivos de Pemex. Un pasivo contingente, por definición, es si ocurre o no un hecho determinado. ¿Por qué es un pasivo contingente las que se derivan de pensiones? Porque son cálculos, porque son proyecciones hacia futuro.
que tienen que ver o incluso con variables que no se pueden saber con certeza. Por ejemplo, cuántos años va a trabajar una persona, cuándo va a morir, cuánto tiempo va a durar su pensión. Por eso es una proyección estimada. Y yo sostengo que esto es un mero truco que se está poniendo en esta ley, porque pedí que se dijera aquí cómo se va a transitar este pasivo contingente a convertirlo en un pasivo directo, porque estamos hablando de dos momentos distintos en el tiempo. El pasivo contingente y su cálculo es una obligación que se va a generar en el futuro, es una proyección a futuro que puede o no ocurrir. Y el pasivo directo, pues en este momento, digámoslo muy coloquialmente, pues tienes que firmar el cheque. Entonces, esto no puede ocurrir, es una promesa que se hace en el aire. ¿Para qué? Lo dice claramente el artículo transitorio, para obligar y provocar, se dice de manera opcional, el traslado hacia un sistema de ahorro para el retiro. Yo no planteé que Pemex no se haga responsable de su pasivo. Yo dije que hay otras opciones también y que las Afores no son la única, que podría, si ya van a contribuir los trabajadores de Pemex para sus fondos de pensiones, pues no los mandemos a las Afores, que son un sistema que están fracasando para lograr tasas de reemplazo, pensiones dignas al momento de la jubilación. En este caso, que son trabajadores con mayor nivel de ingresos, habría que calcularse si esa tasa de reemplazo puede llevar a pensiones más o menos dignas. Pero el resto del sistema de Afores, que ya lo decía Mayans, la gran mayoría de las personas que están cotizando no van a alcanzar siquiera la pensión mínima de un salario. Entonces, nadie está hablando aquí de que se van a evadir, sino que se analicen otras opciones y que no se utilice este artículo para engañar a los trabajadores y mandarlos a un sistema donde van a contribuir y al final de su vida laboral no van a tener un retiro digno. También en algunos países ya se han dado cuenta que llevar la contabilidad exclusivamente de la deuda directa los puede llevar a tener grandes sorpresas. El Banco Mundial ya está trabajando en una metodología para generar indicadores de vulnerabilidad fiscal. Hay sistemas de presupuestación plurianual y de declaración de datos, por ejemplo, en Alemania, en Australia, Canadá y los Países Bajos y los Estados Unidos. La Oficina de Presupuesto genera un informe también con su cálculo. Yo propuse aquí, lo reitero, que hagamos ese indicador para México, un indicador de sustentabilidad fiscal que nos permita analizar la sostenibilidad, porque no existe un indicador equivalente, adecuado, generado por una institución de México. Si seguimos el argumento que ustedes están planteando, que incluso el secretario de Hacienda hizo, es que si los pasivos laborales son en realidad una deuda del Estado, entonces podría afirmarse que para evaluar la verdadera sostenibilidad de las finanzas públicas mexicanas se debe incorporar todo el débito reconocido, así como los pasivos contingentes totales que tarde o temprano deberá asumir el gobierno. Es decir, tengamos un análisis intertemporal de todos los pasivos del gobierno. Aquí hay una estimación independiente por parte de Pedro Vázquez Colmenares que se llaman Pensiones en México. Este es un estudio independiente donde dice que el resultado de las pensiones públicas del país arroja un pasivo actuarial o presión financiera total a precios actuales del 2010 de 104 puntos del PIB. Este es el dato que necesitaríamos calcular de manera sistemática año con año y nos daría un indicador más
global del estado de las finanzas en nuestro país. Por eso lo peligroso del argumento es decir, si eso es deuda pública, entonces la consecuencia sería reconocer todo como deuda pública y entonces nos lleva hasta 100 puntos del PIB. Lo único que se incorpora en los criterios generales de política económica, pues es el pasivo pensionario del IMSS, de Pemex, de CFE y del ISSSTE. Entonces, si somos consecuentes en este argumento, nos tendríamos que llevar a deuda directa también pues más de 100 puntos del PIB y eso no me parece que no es posible. Senador Entonces, Delgado, le pido concluir y le termino pregunto con si esto. acepta una pregunta del Conclusión senador es que Lavalle. no se trata de evadir el pasivo laboral. Lo que estamos diciendo, denunciando para los trabajadores de Pemex es que se les está poniendo una trampa para llevarlos un sistema de afores que hasta el momento lo que presenta ese sistema es que es incapaz de generar pensiones dignas. Por supuesto que estamos a favor de que se audite, que no se haga nada deuda pública si no ha sido auditada para que todos esos excesos no se trasladen a todos los mexicanos. Y por último quisiera insistir que le demos verdaderamente al Fondo Mexicano del Petróleo un carácter que nos lleve a cambiar las condiciones de competitividad de nuestro país, que mejoremos el capital humano, que lo invirtamos en educación, que cambiemos el orden de prelación para que ese 4% del PIB que se va a trasladar hacia el gasto público también tenga un orden de prelación y lo dediquemos a inversión en infraestructura de salud y educación, a investigación científica, desarrollo tecnológico y al financiamiento de la educación media superior de todos los jóvenes que en estos momentos la están abandonando. Un barril de petróleo en el subsuelo sigue contando como un activo. Un joven fuera de la escuela es un pasivo que el país nunca nos los va a perdonar. Muchas gracias. Senador, le consulto si acepta una pregunta del senador Lavalle. Sí, adelante. Adelante, sonido en el escaño del senador Lavalle, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, preguntarle con respeto al senador Delgado si ya tuvo la oportunidad de leer la iniciativa de leyes secundarias signada por el PRD, imagino que por usted también, donde en el artículo 3º ustedes plantean que Petróleos Mexicanos sea una empresa pública con carácter de organismo descentralizado. En consecuencia, con la propuesta que están haciendo, la deuda de los organismos descentralizados son el 100% de deuda pública, no una porción, como lo estamos proponiendo en este modelo. Mira, senador, el debate no es si es deuda pública o no. El debate es cuando reconoces eso, que en este momento no podrías materializar como deuda directa un pasivo que está calculado en el futuro. Por eso es contingente. Supongamos que quisieras llevar a bonos del gobierno en este momento el pasivo contingente de Pemex. No puedes saber la cantidad exacta. ¿Por qué? Porque son proyecciones financieras donde intervienen, por ejemplo, variables demográficas que están fuera de tu control. Por ejemplo, la esperanza de vida de los trabajadores, cuánto tiempo van a cotizar, cuánto tiempo van a cobrar su pensión. Entonces, el tema no es ese, el tema es que si somos consecuentes con esa argumentación, hay cálculos que te dicen que la totalidad de esos pasivos te llevan a 100 puntos del PIB. Por eso por eso la metodología de las finanzas públicas, de las cuentas nacionales, hacen esas dos clasificaciones, en pasivos que ya son directos, que están firmados por el gobierno, y pasivos que dependen de que ocurra un hecho. Entonces, la diferencia es que no se está tratando de evitar el pasivo de Pemex. Lo que se está diciendo es que no funcione esta redacción como una trampa para los trabajadores de Pemex para llevarlo al sistema de afores, sin que se evalúe las consecuencias que van a tener estos trabajadores y que sin que se evalúen otras opciones. Hagamos un régimen en Pemex con contribuciones, pero que sea un sistema solidario, con edades adecuadas para que sea sustentable. El tema es caer en la trampa de que es blanco y negro, de que se queda como está o te vas a las afores. Ese es el punto de definición y esas son las propuestas que hemos hecho en esta tribuna. Muchas gracias.
Ha solicitado el uso de la tribuna el senador Gil para alusiones personales y enseguida para hechos el senador Lavalle. Voy a ser muy breve, únicamente para reiterarle lo que dice el artículo 3º transitorio, sus distintos componentes, que por lo menos advierten 3, y también cómo funciona el sistema general de endeudamiento público, porque es ahí donde parece que el senador Delgado tiene el origen de sus confusiones. En primer lugar, el artículo 3º transitorio es una potestad, así está construida como una facultad. Se autoriza al Ejecutivo Federal a asumir una proporción de la deuda pública contingente para convertirla en deuda pública directa, siempre y cuando se cumpla la condición de una renegociación del contrato colectivo de trabajo, de modificar el esquema de pensiones no contributivas a pensiones contributivas de cuentas individualizadas, y también a que se siga, la tercera condición, la mecánica constitucional de endeudamiento. Yo sé que usted ha visto muchas veces el paquete económico y sabe usted muy bien que el Ejecutivo Federal, cada vez que envía al Congreso de la Unión el paquete económico, tiene que reportar las autorizaciones que ha ejecutado en materia de deuda pública. Usted se pregunta que cuál es el mecanismo para convertir deuda pública contingente a deuda pública directa. 2 mecanismos: el 3º transitorio, que somete las condiciones antes aludidas, incluida la auditoría a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, y segundo, la mecánica de aprobación de deuda pública, de endeudamiento público, que año con año hace el Congreso de la Unión, no como una digamos, una concesión graciosa del Ejecutivo, sino como la materialización de una facultad constitucional prevista en el artículo 73 de la Constitución. ¿Cuándo se va a dar el tránsito de deuda pública contingente a deuda pública directa? Conforme el gobierno federal, con las bases de autorización que les está dando el 3º transitorio, haga ese cálculo a partir de la renegociación y los resultados de la auditoría, y evidentemente año con año. Le resalto que el 3º transitorio además establece que no solamente la proporción que asume como deuda pública directa se tiene que registrar en la contabilidad del Ejecutivo Federal, en la contabilidad del Estado, sino también se tiene que reportar como gasto y hacer evidentemente el reajuste al gasto público. Es decir, toda aquella proporción de deuda que asuma el gobierno federal de ese pasivo laboral tendrá que tener un reflejo necesario en la reducción del gasto público. Así funciona el modelo, así está el artículo 3º transitorio, y basta con revisar el resto del ordenamiento jurídico para llegar a la conclusión de cuál es la mecánica que no solamente aplica para este caso, sino para todos los casos de aprobación de endeudamiento público directo. ¿Quieres una pregunta? ¿Acepta una pregunta, sí, senador? Claro. Sonido en el escaño del senador Delgado. Mire, senador, si analiza de fondo no tenemos diferencia. El tema está en que como no es un régimen de contribuciones, como es estrictamente presupuestal, el gobierno no puede andar prometiendo en este momento que el equivalente a los puntos del PIB que reduzca con la renegociación salarial lo va a poder impactar en las finanzas de Pemex en este momento. Tendría que ir registrando parcialmente, como lo he explicado, cómo funciona este sistema, pero no puede ofrecer eso para tener como un alivio a las finanzas de Pemex. Esa es la trampa del argumento que se está planteando, que se está condicionando además. Se está suponiendo que la única posibilidad que hay para reducir el pasivo laboral en el futuro es trasladándose a cuentas individualizadas de ahorro, lo cual eso es falso. ¿Puedo responder, Presidenta? Muchísimas gracias. Es que está usted leyendo la disposición de manera aislada. Dice el primer párrafo del artículo 3º transitorio: siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable a la empresa y a los organismos subsidiarios, modifique el reglamento de trabajo del personal de confianza y organismos subsidiarios e implemente un programa de austeridad de gasto. Ahí está la explicación. Mire usted, en todos los modelos de conversión de las pensiones del sector público de no contributivos a contributivos, ha habido un esquema de tránsito hacia un esquema evidentemente solvente y sustentable en largo plazo. ¿Cómo no?
No, parece usted que no conoció la solución que se le dio al sistema de pensiones del ISSSTE. Básicamente es el mismo modelo y precisamente por eso hoy podemos decir que la solución a las pensiones del ISSSTE le ha ahorrado al país más del 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra desde su escaño el senador Flores y enseguida para hechos la senadora Dolores Padilla. Gracias, presidenta. Solo quería hacer una observación porque acabamos de escuchar un debate que surge a partir de una rectificación de hechos